Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien hoy. Yo estoy emocionado de estar de vuelta con ustedes porque vaya tema que tenemos entre manos. Hoy vamos a hablar de algo que ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas, un tema que ha generado un montón de especulaciones y por fin, parece que uno de sus protagonistas ha decidido romper su silencio. Si están pensando bien, hoy vamos a sumergirnos en el reciente revuelo que ha causado un vídeo de Nochevieja, y más específicamente, en lo que Kanyaman ha dicho al respecto. Ya saben cómo nos gusta aquí desgranar las noticias, poner las cosas en contexto y traerles la información más jugosa, así que abróchense los cinturones, porque esto se pone interesante. Y antes de empezar a desvelar todos los detalles, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras aventuras informativas. Así nos ayudan un montón a seguir creciendo. Bueno, vayamos al grano. La Nochevieja siempre es un momento de celebración, de reflexión, y a veces, de situaciones inesperadas que terminan capturando la atención de todo el mundo. Y este año un vídeo en particular, que circuló rápidamente por las redes sociales, se convirtió en el centro de un debate intenso. Sin entrar en detalles específicos del contenido del vídeo, porque todos sabemos a qué nos referimos, lo cierto es que generó una ola de comentarios, interpretaciones y, como suele ocurrir, un sinfín de rumores. Hablamos de un vídeo que por su naturaleza y quienes aparecían en él, encendió las alarmas de la prensa y del público en general, que siempre está ávido de conocer los pormenores de la vida de sus celebridades favoritas. Y en medio de toda esta vorágine mediática, la figura de Kanyaman ha estado en el ojo del huracán. Como muchas veces sucede cuando una figura pública se ve envuelta en algo que genera controversia, las reacciones son rápidas y a menudo desmesuradas. Se especuló mucho, se sacaron conclusiones precipitadas, y la verdad es que la presión sobre él y sobre las personas involucradas debió ser considerable. Es fácil sentarse en el sofá y juzgar, ¿verdad? Pero pocas veces nos detenemos a pensar en lo que realmente sucedió, en las motivaciones, o en la simple realidad detrás de las imágenes que vemos. La vorágine de las redes sociales puede ser implacable, y cuando se trata de personalidades del calibre de Kanyaman, que ya de por sí tiene una legión de seguidores y también de detractores, cualquier pequeño detalle se magnifica y se convierte en noticia de portada. Por eso, el hecho de que Kanyaman haya decidido hablar sobre este polémico vídeo es una noticia en sí misma. Hasta ahora habíamos tenido un silencio mediático, un vacío que la prensa y los fans se han encargado de llenar con todo tipo de teorías. Este silencio, lejos de calmar las aguas, ha actuado como combustible para los rumores, alimentando las conjeturas más diversas. Las redes sociales se inundaron de mensajes, hilos de debate, y hasta análisis de expertos en lenguaje corporal y comportamiento social, todo ello intentando descifrar el misterio que rodeaba aquel vídeo. Pero la calma ha llegado, o al menos, una parte de la verdad está a punto de ser revelada. Según lo que se ha filtrado y lo que él mismo ha comunicado, Kanyaman ha querido poner fin a las especulaciones y aclarar su posición respecto a lo sucedido en esa Nochevieja. Y créanme, las declaraciones que ha hecho son bastante reveladoras y ofrecen una perspectiva mucho más terrenal de lo que muchos habían imaginado. Vamos a intentar desgranar esto paso a paso, porque es importante entender el contexto. El vídeo en cuestión, como decíamos, desató una tormenta. La gente analizó cada gesto, cada palabra, cada mirada. Y cuando una figura de la talla de Kanyaman está involucrada, cualquier cosa que haga, por mínima que sea, se amplifica exponencialmente. Se habló de posibles relaciones sentimentales secretas, de fiestas privadas de alto perfil, de comportamientos que rozaban lo inapropiado, e incluso de posibles escándalos que pudieran poner en jaque su carrera. El abanico de hipótesis era tan amplio como la imaginación colectiva, y en muchos casos, estas especulaciones no se sustentaban en hechos reales, sino en la pura invención y en el deseo de generar controversia. El algoritmo de las redes sociales, siempre en busca de contenido viral, se deleitó con la polémica, amplificando cada fragmento de información, por veraz o inventada que fuera. Ahora, Kanyaman, a través de diferentes canales, ha dado su versión. Y lo que dice apunta a una explicación mucho más sencilla y, quizás, menos dramática de lo que muchos imaginaban. Él ha insistido en que se trató de un momento privado, una reunión genuina entre amigos, y que el vídeo que se viralizó no representa la totalidad de lo que ocurrió ni la intención detrás de ese encuentro. Es un recordatorio importante de que las redes sociales a menudo nos muestran fragmentos, instantáneas que no siempre cuentan la historia completa.
Son como pequeñas ventanas a realidades parciales, que pueden ser fácilmente manipuladas o malinterpretadas. Y cuando se trata de la vida de una celebridad, estas instantáneas pueden ser magnificadas hasta el extremo, transformando un simple momento cotidiano en un acontecimiento de gran envergadura. La presión mediática y la expectativa del público pueden llevar a construir narrativas que distan mucho de la verdad. Lo que ha destacado Can Yaman es la importancia de la privacidad. Él, como muchas otras figuras públicas que viven bajo el constante escrutinio de los medios y del público, entiende que su vida está bajo lupa. Sin embargo, también tiene derecho a tener momentos de intimidad, a compartir con sus seres queridos sin que cada acción, cada palabra o cada gesto sea analizado y juzgado públicamente. Ha hecho hincapié en que las interpretaciones que se han dado del vídeo son, en muchos casos, erróneas y que se han creado narrativas que no se corresponden con la realidad. Es un grito de auxilio ante la invasión constante de su vida privada, un intento por recuperar un espacio de normalidad en un mundo donde la línea entre lo público y lo privado es cada vez más difusa. Además, ha querido desmentir categóricamente cualquier rumor malintencionado que haya podido surgir a raíz de este incidente. A veces la velocidad a la que viaja la información en Internet y la facilidad con la que se comparten las cosas sin verificar, pueden causar un daño irreparable. La falta de rigor periodístico y la cultura de la desinformación juegan un papel crucial en la propagación de bulos y chismes. Y en este caso parece que Can Yaman se ha visto afectado por este fenómeno, sufriendo las consecuencias de una información no contrastada y de juicios de valor basados en apariencias. Su declaración es un intento de retomar el control de su propia narrativa y de proteger su imagen de juicios infundados, un derecho fundamental para cualquier persona, y más aún para alguien cuya carrera depende en gran medida de su reputación. Otro punto importante que ha querido transmitir es que se trató de una celebración, como la de tantas otras personas esa noche de Nochevieja, y que cualquier implicación que se haya querido dar más allá de eso es pura invención. Él ha defendido la espontaneidad del momento y la normalidad del encuentro. Es un mensaje directo a aquellos que han intentado, quizás por morbo, por afán de noticia o por simple malicia, distorsionar los hechos y crear un espectáculo a partir de algo que él considera un evento personal y sin mayor trascendencia. La Nochevieja es un momento de alegría, de reunirse con amigos y familiares, y lo que se mostró en ese vídeo, según él, se limitaba a eso, una celebración entre allegados. Por supuesto, siempre habrá quien no esté de acuerdo o quien prefiera creer las teorías más sensacionalistas y conspirativas. Es la naturaleza del mundo del espectáculo, donde la intriga y el drama a menudo venden más que la sencillez y la verdad. Pero cuando una persona directamente implicada decide romper su silencio y dar su explicación, es un gesto que merece ser escuchado y considerado con la debida atención. Can Yaman ha elegido hacerlo de una manera que él considera honesta y transparente, buscando aclarar la confusión y ofrecer al público una imagen más precisa y fiel de lo que sucedió, liberándose de las cadenas de la especulación desenfrenada. Y es que, pensándolo bien, ¿cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones similares en nuestra vida cotidiana? Un comentario sacado de contexto, una foto donde parecemos estar haciendo algo que en realidad no era así, una simple broma que se interpreta de forma seria. La diferencia es que nosotros, la gente común, tenemos la suerte de que nuestras vidas privadas no son analizadas por millones de personas en tiempo real. Para ellos, los famosos, cada paso es un evento público, cada interacción es susceptible de convertirse en un titular. La presión de mantener una imagen impecable es constante y a menudo agotadora. Por eso, las palabras de Can Yaman nos invitan a reflexionar profundamente sobre la línea que separa la vida pública de la vida privada de las celebridades. Y sobre cómo a veces sin darnos cuenta podemos contribuir a cruzar esa línea con nuestras propias especulaciones, nuestros juicios precipitados y nuestra sed insaciable de cotilleo. Él ha sido bastante claro en que el vídeo de Nochevieja fue un asunto personal, un momento de intimidad compartido con su círculo cercano, y que no debería haber sido objeto de un escrutinio tan intenso y, en muchos casos, malintencionado. Ha defendido su derecho a tener momentos de normalidad, lejos de los focos y de las cámaras. En resumen, lo que Can Yaman ha comunicado de forma contundente es que el polémico vídeo de Nochevieja fue simplemente un momento privado entre amigos, una celebración normal y corriente, y que todas las interpretaciones, teorías y rumores que han surgido a partir de él son erróneos, distorsionados y, en muchos casos, malintencionados. Ha querido desmentir categóricamente cualquier implicación mayor, cualquier relación secreta o cualquier comportamiento inapropiado, defendiendo la simplicidad, la espontaneidad y la inocencia de la situación.
Es una llamada a la prudencia, al respeto por la privacidad y a la responsabilidad de no sacar conclusiones precipitadas basándose en fragmentos de información que pueden ser fácilmente malinterpretados. Y bueno, hasta aquí llega nuestro análisis de hoy sobre este interesante tema. Hemos desgranado las declaraciones de Can Yaman, hemos intentado poner un poco de luz y de sensatez en medio de tanta especulación mediática y de ruido en las redes sociales. Es un recordatorio importante para todos nosotros sobre cómo consumimos la información, cómo evaluamos las noticias y cómo tratamos a las figuras públicas, recordando que detrás de cada famoso hay una persona con derechos y con una vida privada que merece ser respetada. Espero de verdad que les haya parecido interesante este vídeo y que les haya aportado algo nuevo, una perspectiva diferente y más equilibrada sobre el asunto. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les parecen las declaraciones de Can Yaman? ¿Creen que se le ha juzgado injustamente por un simple vídeo de Nochevieja? ¿Consideran que la prensa y las redes sociales han sido demasiado intrusivas? Dejen sus comentarios abajo que los leo todos con mucho interés. Me encanta que interactuemos, que compartamos nuestras perspectivas y que construyamos juntos esta comunidad. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren que sigamos trayéndoles este tipo de contenido, análisis profundos y las últimas noticias del mundo del espectáculo, no olviden darle un buen me gusta, pulgares hacia arriba, compartirlo con sus amigos para que ellos también estén al tanto, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Su apoyo, sus likes y sus suscripciones son el motor que nos impulsa a seguir adelante y a traerles siempre lo mejor. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más en esta aventura informativa. Nos vemos en el próximo vídeo con más temas interesantes. Un abrazo enorme y cuídense mucho.